Ahora sí está con nosotros Ramón Ruiz, representante de trabajadores en el BPS. ¿Cómo andas? Bienvenido, Ramón. Muy bien, aquí estamos informando sobre los temas que tienen que ver con la reforma jubilatoria que presentó el presidente de la República a los partidos políticos. Bien, ¿no? Hicieron un informe y una especie de comparativa entre cómo está hoy en día, digamos, lo que tiene que ver en cuanto al régimen de jubilación vigente y cómo quedaría con la propuesta del gobierno. ¿Cuáles son las principales conclusiones que llegaron? Bueno, la principal preocupación es que comparando lo que hoy está vigente con lo que se está proponiendo, todos los trabajadores menores de 50 años, sin importar el ingreso, el salario que perciben, van a ser perjudicados por el nuevo sistema que se propone. El perjuicio puede ser entre un 10% y un 36% menos de jubilación. Y ese informe además establece o deja bien demostrado, digamos, que los que tienen 40 van a perder más, que los que tienen 50. Los que tienen 30 le va a ir peor y a los más jóvenes van a perder más. Estamos muy preocupados por este impacto que tiene este anteproyecto de ley, porque estamos preocupados por nuestros hijos, por nuestros nietos, a los cuales en los últimos días se les está diciendo que le va a ir mejor con esta reforma. Nosotros tenemos que ser muy claros, estamos convencidos, luego de haber estudiado el proyecto, de que esta reforma jubilatoria que se propone no es justa y no es solidaria. ¿Y por qué se da esa pérdida? Y se da porque en el nuevo sistema hay un componente que es el pilar solidario. Hay otro componente que tiene que ver con el ahorro individual y está el componente contributivo. La jubilación que va a cobrar el futuro jubilado por el pilar contributivo se ajusta por índice medio de salario. Y todos sabemos que las AFAP pagan de acuerdo a su rentabilidad, pero luego que se establece la renta vitalicia, esa renta vitalicia se ajusta también por índice medio de salario. Pero el pilar solidario se ajusta por IPC. Entonces, cuando uno hace las proyecciones, como las hace el Banco de Previsión Social y cualquier técnico que hace proyecciones, establece que en el largo plazo las jubilaciones se ajustan por IPC más un 2% de recuperación, porque el salario en el largo plazo tiende a tener ese comportamiento. Esto históricamente ha ocurrido y cada vez que se hacen proyecciones se utiliza ese supuesto, digamos. Bueno, como una parte importante de la futura jubilación se ajusta por IPC, ese pilar solidario se va licuando en el tiempo y va representando menos en el monto de la jubilación, y cuanto más tiempo pasa, menos peso tiene, y por lo tanto los más jóvenes van a ser los más perjudicados por esta propuesta que está hoy arriba de la mesa. Se dice que dentro de unos días va a haber otro anteproyecto de ley, pero bueno, nosotros estamos analizando este. Claro, ¿no? Va a tener las modificaciones de la coalición aparentemente, que son algunas, ¿no? Las que se toman en cuenta, no todas las que se plantearon. El informe ustedes que hicieron esta comparativa hablan del año 2043. Para que le quede claro a la gente, ¿es a partir de ese año quienes tengan 40, 50 o es los que hoy tienen 40 y 50 años y que ya en el 2043 van a verse, cuando se jubilen, van a verse afectados con esta disminución de su jubilación? Sí, vamos a ver si esta reforma jubilatoria se termina aprobando, ¿no? Pero vamos a suponer que se apruebe este año, ¿no? La persona, es imposible, ¿no? Sí, seguramente si se aprueba es el año que viene. La persona que hoy tiene 52 años, 50 años, se va a jubilar dentro de 13, 15 años. Exacto. Bueno, nosotros hicimos las proyecciones teniendo en cuenta esa proyección, digamos, en cuanto a tiempo. Por lo tanto, podemos decir que hoy un trabajador que tiene 50 años o menos va a ser perjudicado porque va a cobrar menos jubilación de lo que cobra hoy por el sistema vigente. ¿Y ustedes qué harían? ¿Qué propondrían si tuvieran la oportunidad de poder plantear, modificar esto para que justamente no haya una pérdida en la jubilación de esas personas en el futuro? Varias cosas haríamos, porque también se está transmitiendo de que esta reforma es inevitable. Ese mensaje es un mensaje muy fuerte que se está dando y que de alguna forma lo que se entiende cuando se transmite esto es de que si no sale esta reforma no hay otra posible. Y nosotros entendemos de que es posible construir un sistema de seguridad social distinto al que hoy tenemos, pero fundamentalmente en el tema del financiamiento. ¿Qué cosas haríamos nosotros? En primer lugar,
una reforma de la seguridad social tiene que ser con diálogo. Lamentablemente, el camino que eligió el gobierno no es el camino de un diálogo social y político, sino que es una discusión entre técnicos, entre expertos, y no un diálogo social y político para tratar de buscar los mayores consensos sociales y políticos. Pero el gobierno dice que hubo una comisión de expertos en la cual también participó, por ejemplo, la oposición, porque estaba Murro, que había sido presidente anteriormente del Banco de Previsión Social, y también ministro de Trabajo en su momento. ¿Eso no es considerado de esa manera por ustedes? Con todo ¿No fue un diálogo eso? Con todo respeto a las personas que participaron en ese ámbito, eso no es un diálogo social y político. Esa es una discusión entre técnicos, que por supuesto algunos provienen del Frente Amplio, porque fueron designados por el Frente Amplio, otros por el PCNT, por la ONASPU, pero son técnicos, no hay una representación política en esa discusión, al punto que los técnicos que representaban al gobierno y a los partidos que están en el gobierno, una y otra vez aclararon que iban a ese ámbito a título personal y que sus opiniones, sus posiciones no comprometían a las organizaciones políticas que lo habían designado. Por lo tanto, creo que no se le puede llamar a eso diálogo social. Está muy lejos de ser un diálogo social. Por otro lado, nosotros lo que haríamos no sería una reforma jubilatoria, sino que nos parece que tiene que haber una reforma integral de la seguridad social. Y hay que introducir otros componentes que no están en este anteproyecto de ley. Por ejemplo, sí. Tenemos una cantidad de personas con discapacidad que no ingresan o no tienen posibilidad de tener una prestación de la seguridad social. Creemos que ahí hay que invertir más recursos para aumentar la cobertura de las personas con discapacidad. Tenemos un sistema de cuidados. Hoy que se habla tanto del envejecimiento de la población, tendremos a más personas que van a necesitar cuidados. Por lo tanto, hay que profundizar el sistema de cuidado y en este anteproyecto eso está ausente. Es increíble que con las cifras que conocimos hace pocas horas de la pobreza que está concentrada en los niños fundamentalmente, no haya ninguna medida para inyectar de recursos a las políticas de seguridad social dirigidas a la primera infancia. Entonces nosotros haríamos un gran diálogo social para construir entre todos, a partir del diálogo, una reforma integral de la seguridad social, no una reforma jubilatoria, y en esa propuesta tiene que haber un capítulo muy importante para atender el tema de la sostenibilidad económica y financiera, cosa que en este anteproyecto de ley tampoco está presente. No hay ninguna medida para mejorar la fuente de financiamiento de la seguridad social. O sea que, en definitiva, no se soluciona el déficit, que también es uno de los motivos por los cuales también se quiere reformar la seguridad. En este proyecto no se soluciona eso. No hay ninguna medida que mejore el financiamiento y hay de dónde, por lo menos, hacia dónde mirar. Tenemos sectores empresariales que no aportan nada para la seguridad social. Tenemos sectores empresariales que aportan muy poco para la seguridad social y la mayoría de las empresas aportan 7,5, que es la mitad de lo que aportan los trabajadores. Sí. Estamos hablando de que Uruguay es el único país del mundo donde los empresarios aportan la mitad de lo que aportan los trabajadores. Bueno, Ramón Ruiz, gracias por estos minutos. Obviamente se va a seguir hablando de este tema porque es probable que el gobierno presente un proyecto, ahora sí, no un anteproyecto, con modificaciones que la coalición propuso. No el Frente Amplio, porque el Frente Amplio dice, vamos a esperar el proyecto. Esto es un anteproyecto, no vamos a plantear modificaciones por acá. Gracias por estos minutos, vamos a tener seguramente más tiempo más adelante. Muchísimas gracias a ustedes.